Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, estamos en un momento difícil para toda la región. Ustedes saben, una terrible tragedia aérea, todo un equipo de fútbol y un grupo de personas. Estamos hablando probablemente más de 70 personas que fallecieron en este terrible accidente, este traslado del equipo chapecoense de Brasil que estaba yendo a Colombia para lo que iba a ser la final de la Copa Sudamericana. Muchos colegas, muchos periodistas que también fallecieron, que estaban haciendo, que iban a hacer la cobertura de esta final de Copa y bueno, por supuesto que eso nos deja consternado a todos, ¿verdad? Siempre una tragedia que enlute a tantas familias nos afecta porque en definitiva somos todos una gran familia y esto no es una cuestión lírica, ¿verdad? Cuando con la globalización, con las comunicaciones, con todo eso que hoy hace que lo que ocurra, digamos, del otro lado del planeta lo vemos ahí, más todavía cuando se tratan de nuestros vecinos. Así que, bueno, por supuesto, nuestros pésame a todas las familias enlutadas con esta terrible tragedia. Y esta foto, bueno, esta es la foto de la tragedia. La que teníamos antes era un poco la que daba un poco el espíritu de lo que fue esto, porque se veía a los 3 jugadores del Chapecoense que no fueron al partido, que no viajaron porque estaban con alguna lesión y estaban allí ellos solos en los vestuarios del Chapecoense, llorando la desgracia, ¿no? Terrible. Como seres humanos, por supuesto que esto nos afecta. Quería mencionar, por lo menos de paso, no podíamos dejar de hacerlo. Hoy vamos a hablar de un tema que es bien delicado. No nos gusta asumir algunas cosas que hacen a rasgos de nuestra cultura o de nuestra contracultura, si querés. Los paraguayos discriminamos. Hay minorías discriminadas en Paraguay que no tienen el derecho de llevar una vida corriente, si querés, que no pueden planificar como el resto cómo va a desarrollar sus vidas, si quiere estudiar esta o esta otra cosa, si quiere trabajar en esto o en aquello otro. En Paraguay hay limitaciones siempre, desde el vamos. Tenemos diferencias sociales espantosas y eso hace que no partamos todos de la misma línea. No es una libre competencia. Pero algunos sectores tienen todavía más limitaciones. Hoy vamos a hablar de eso. Y ya les cuento con quién estoy acá en la mesa. Le tengo a mi costado a Carolina Robledo, ella es representante de Aireana. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un saludo para hoy y para la gente también que nos está escuchando. Aireana es, digamos, es una organización de mujeres lesbianas. Sí, es Aireana, Grupo por los Derechos de las Lesbianas, el nombre. Sí. Pero sí participamos mujeres lesbianas, también hay mujeres que no son lesbianas, o sea, claro, quien quiera apoyar y quiera ser parte, claro, puede ser. O sea, es una organización que defiende los derechos de las lesbianas. En particular, y dentro del movimiento LGTBI paraguayo también estamos participando, somos parte del movimiento con otras compañeras y compañeros también. Correcto. Estoy también con Irene Rotela, ella es representante de Panambí. Hola Irene, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, Panambí es una organización que defiende los derechos de... las personas trans, travestis, transexuales y transgéneros. Hombres o mujeres trans. Ya, me vas a explicar enseguida esto porque la gente no siempre maneja, ¿verdad?, las cuestiones, ¿verdad? Y estamos también con Óscar Ayala, que es de CODEUPI. Hola, Óscar, ¿cómo estás? Hola, Luis, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto compartir este programa y este tema tan importante para la ciudadanía y que, como bien decís, bueno, genera siempre debates que son importantes asumirlos. Bueno, CODEUPI, que obviamente defiende derechos humanos en general, están, digamos, trabajando. Vos estuviste trabajando hasta hace poco con grupos indígenas, ¿verdad? Sí, yo provengo de hecho sigo siendo parte de la institución Tierra Viva que trabaja básicamente derechos de pueblos indígenas. Como Tierra Viva somos parte de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay y desde la última asamblea en el mes de abril de este año los compañeros y compañeras me distinguieron con la Secretaría Ejecutiva, que es el puesto que actualmente tengo dentro de la red. Perfecto. Bueno, Irene, me gustaría explicar primero esto. Trans, ¿cómo es? ¿Son 3 grupos? No somos 3 grupos. O sea, nos diferenciamos, por ejemplo, en el caso de las travestis, son personas que asumimos una identidad
femenina o masculina, porque por eso te hablaba de hombre o mujer. Puede ser una mujer que asuma una personalidad masculina. O un hombre que asuma una personalidad femenina. Sí. Eso no, o sea, independientemente de si está operado o operada, no tiene nada que ver. Entonces, una travesti asume una identidad. Sí. En mi caso, por ejemplo, yo soy una travesti, asumo una identidad femenina. Puedo tener algunos tipos de cirugías, pero no me hago la resignación de sexo. Entonces, y una transexual sí hace una resignación de sexo. Esa es la transexual. Sí, o sea, digamos, es un travesti que se operó. Una travesti. Una travesti. Perdón, discúlpame que yo a veces no manejo, vos me vas a corregir. Justo te traje acá un manualcito. Perfecto. Entonces, una travesti, porque claro, es... digamos, originalmente era un hombre, pero asume una personalidad femenina, se siente mujer, y en el caso, digamos, de las que son operadas, entonces sería ya trans. Sí, así mismo. No, nosotros usamos la palabra trans para no discriminar precisamente, ¿verdad? Porque todas somos personas más allá de que una se haga una resignación o no. Entonces, para no discriminar, usamos la palabra trans. Entonces, nos engloba a todas. Y hay son solamente esos dos. Sí. Igual pasa con mujeres que, digamos, o asumen personalidad de hombre o, digamos, ya hubo alguna transformación fisiológica, digamos, operaron lo que fuere. Sí. ¿Ok? Así mismo. Es otra cosa si hablamos de un gay. Por supuesto. Porque ellos son hombres que se asumen como hombres, pero que, digamos, tienen atracción hacia gente de su mismo sexo. Exactamente. Es otra cosa. Es otra cosa. Y en el caso de las lesbianas también está clarito, ¿verdad? Mujeres que sienten atracción hacia personas de su mismo sexo. Sí, porque una cosa es la orientación sexual, que es hacia donde yo oriento mi deseo. Yo soy mujer y oriento mi deseo hacia otra mujer. Y otra cosa es la identidad o la expresión de género, que es como yo me siento, que es independiente a la orientación sexual. Entonces puede haber muchas variaciones, o sea, personas trans que también después asumen, o sea, su orientación sexual es, o pueden ser gays, o pueden ser lesbianas, o sea, la variedad es demasiado grande, ¿verdad? O sea, la sexualidad es demasiado flexible, no hay que encasillarla de repente, en esto es así, 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 ¿verdad? O, qué sé yo, hay demasiada variedad. Ojo que estoy preguntando esto para, digamos, para describir los escenarios, no como una etiqueta, porque a mí me parece terrible, o sea, yo le decía eso a alguien, yo no me voy por ahí diciendo yo soy hétero, o sea, esa no es una definición que yo tenga que dar, no tiene nada que ver con mi personalidad, yo soy Luis Vareiro, punto. Nadie me pregunta, vos te sentís tal, te sentís cual, en tu intimidad sos tal o cual, esas cosas, ¿verdad? Esas ocurrencias, digamos, que bueno, tenemos los seres humanos de meternos en la vida privada de las personas. Pero bueno, para aclarar, ¿a qué quiero ir en esta primera parte? Lo que supone pertenecer a estas minorías en nuestra sociedad, o sea, para entender cómo funciona el tema de la discriminación. Y te quería preguntar, Irene, una travesti en Paraguay, que, digamos, de la gente que ustedes conocen, ¿en qué trabajan? O sea, ¿es gente que puede presentarse para un empleo en una oficina, o trabajar en un banco, o trabajar en un canal de televisión, o digamos, están limitadas a trabajar en alguna cosa? Bueno, en Paraguay manejamos una estadística en 8 departamentos de 1000 personas trans. No tenemos abarcado todo el departamento de Paraguay como institución. De esa, el 95% de las personas no culminaron su educación básica. O entraron, por ejemplo, a un colegio y no terminaron, o sea... ¿No terminaron la secundaria o la primaria? En gran mayoría la primaria, porque asumimos una identidad desde los 12, 13 años que nos hace que no nos vayamos o nos excluyan, mejor dicho, del colegio, por varias otras razones. O sea, a partir de ahí, digamos, una vez que asumieron una personalidad, una identidad de mujer, ya quedaron fuera del sistema educativo. Primero empieza con la exclusión, en muchos casos de exclusión familiar, que eso conlleva una exclusión social, y esto también lleva a que nos terminemos no yéndonos al colegio o nos excluyen. En su gran mayoría nos excluyeron según la encuesta que tenemos. De esas 95 que te mencioné, el 98% ejercemos el trabajo sexual en Paraguay. ¿El 98%? El 98% ejerce el trabajo sexual, para no decirlo el 100%, porque respetamos lo que dice la encuesta, ¿verdad? O sea, si la persona dice que no hace trabajo sexual, por más que no es lo que nosotras decimos. Entonces, para nosotras... O sea, te lo voy a plantear así muy duramente, Irene, pero digamos, ser trans en Paraguay casi te obliga a la prostitución. O sea, no tenés alternativas salvo la prostitución.
Bueno, sí, también hay un tema que nosotras reivindicamos, por ejemplo, el trabajo sexual. O sea, reivindicamos como una opción laboral, pero siempre en cuando uno tenga la determinación propia de asumirlo y que sea mayor de edad. En muchos de nuestros casos eso no se da, entonces implica en que una trans tenga 16, 17, 15 años, tenga que estar ejerciendo el trabajo sexual por sobrevivencia, por sobrevivir. ¿Pero es una opción? Pues, no, ahí para mí es ahí abuso, ¿verdad? Tiene que ver con un abuso y con un abandono. Pero yo te digo, en todos los casos, en todos los casos. No, ¿Es una opción o sencillamente es la alternativa que tenemos? Es la única alternativa que tenemos, no es la única opción. O sea, si vos tendrías la posibilidad de poder hacer otro tipo de empleo, lo harías. Solamente que no existe esa oportunidad. Y hay un 2% que ejerce, por ejemplo, el servicio doméstico, pero ¿quién es el que te da el servicio doméstico? Los familiares nomás de vuelta que no te pagan lo que corresponde. Y en otro caso, si vos ejerces en la peluquería o podés hacer corte y confección, esos son los trabajos, manualidades, pero no son remuneradas como corresponden. O sea, hay como una caricatura del tema de la travesti, ¿verdad? Sí. O sea, la travesti puede estar en la peluquería y es muy simpático, jajaja, o empleada doméstica, que también seguro que las familias tienen sus limitaciones. Y al final, digamos, la única opción de empleo segura es la prostitución. Claro, así mismo. El trabajo sexual para algunos casos y prostitución también se lo puede decir, ¿por qué no? Bueno, pues el trabajo sexual es cobrar por sexo. Prestar servicio. Sí, bueno, está, pero claro. Quiero nomás, porque la intención sobre todo es que la persona que está viendo, ¿verdad? Que después vamos a hablar un poco del tema de cómo se desconstruye esa imagen de el travesti, o la travesti, perdón, la travesti como la loca, hay una caricatura ahí, que inclusive creo que mucha gente, lamentablemente, del grupo de ustedes también colaboró en construir, ¿verdad? La cuestión histriónica, ¿verdad? Detrás de eso. Pero después vamos a volver otra vez con esto. En el caso de las mujeres lesbianas, hasta que no hagan pública su condición, no hay ningún problema para el ejercicio del trabajo que quieran ejercer, supongo. ¿O hay también problemas allí? Bueno, una de las discriminaciones también que sufrimos las lesbianas tiene que ver justamente con la invisibilización, ¿verdad? O sea, ser invisibles ante esta sociedad. Entonces, por un lado, o hace algunos años, se hacían unas reflexiones, ¿verdad?, sobre el ser invisible en esta sociedad que tiene sus ventajas y sus desventajas. Para mí tiene todas las desventajas posibles, ¿verdad? Porque entonces vos no podés permanecer a un grupo o a tu familia o cuestiones que son importantes para vos en tu vida sin poder manifestarte o ser como realmente querés ser, ¿verdad? Y ocurre que sí, que muchas veces la orientación sexual es un obstáculo para conseguir trabajo, para conseguir vivienda, la gente es expulsada, el sistema educativo expulsa a la gente en la calle. Nosotras tenemos un servicio de atención telefónica que se llama Arogendú, donde recibimos casos de discriminación y justamente, ahora que estábamos hablando del caso que comentaba Irene, tenemos un caso de un chico trans que está siendo totalmente aislado, o sea, es una persona que tiene excelentes calificaciones, que es sociable con todo el mundo y que desde la directora, la psicóloga, todas las profesoras están aislando a esta persona para que nadie se le acerque. Y está siendo perseguido. Como un enfermo. Exactamente. Entonces nosotras ya nos acercamos a la institución, incluso le ofrecimos asesoría, no nos hicieron caso, bueno, ahora ya vamos a denunciar en el ministerio, porque no es la primera vez que sucede. Hubo otro caso también donde nosotras denunciamos ante el Ministerio de Educación y aunque no tengamos leyes favorables en nuestro país, sí hay muchas veces estrategias que podemos usar y que eso es lo que hacemos las organizaciones, ¿verdad? Entonces sí salió una nota favorable donde el ministerio reconoció que era un caso de discriminación. Era una niña de 5 años donde no se le iba a volver a matricular el siguiente año por tener 2 mamás. La mamá fue a hablar al colegio, le dijo, mi hija tiene 2 madres. ¿Va a haber problema con eso? Le dijeron no.
pero al comenzar el año después empezaron a haber problemas. De una pareja lesbiana. Es hija de una pareja lesbiana. Entonces, al principio le dijeron que no iban a tener problemas y después sí comenzaron los problemas. ¿Perdón, es hija de una de las dos o es adoptada? Biológica de una de las dos. Sí. Okay, pero es de la pareja, digamos. Claro, no tenemos una reglamentación, pero sí es importante decir que los hijos y las hijas de lesbianas, de personas trans, de gay, existen en nuestro país. Y sus derechos están siendo totalmente vulnerados al no ser reconocido, no ser reconocido este tipo de pareja, ¿verdad? Eso también es muy importante porque cuando sale gente que defiende niños, niñas y gente que está, no sé, en contra del aborto, pero también está en contra de la adopción, no hay opción para la gente, ¿verdad? Entonces es importante decir que hay niños y niñas donde sus derechos están siendo totalmente vulnerados, ¿verdad? Y que hay que buscar así el colegio que sea más progre, pero es muy caro. Entonces hay que buscar estrategias, pero muchas veces no es lo más favorable también para esas familias. ¿Y cómo reaccionan los colegios públicos ante esto? Porque, digamos, el privado puede todavía acogerse, si bien yo creo que es discriminación igual, pero vamos a suponer que se acoja a un derecho y diga, yo tengo derecho de decir quiénes van a ser mis alumnos, bastante agarrado a los pelos, pero el Estado no tiene ningún argumento. Sí, pero mira que este colegio es un colegio privado. ¿Subvencionado? Sí, no, privado. Y la nota que sacó el Ministerio de Educación dijo que de todas formas había que pensar en el interés superior del niño o de la niña. Pero qué maravilla. ¿Eso fue ahora? Sí, eso fue ahora este año. Pero qué bien, qué maravilla. Entonces, estamos pensando que con este caso de este chico trans también el ministerio pueda revisar un poco este caso y que pueda ser favorable para esta persona, porque en realidad no hay oportunidades, eso es lo que pasa, ¿verdad? No hay oportunidades cuando la gente se asume su preferencia, o como vos decís, yo no voy por ahí diciendo, pero si la gente se entera, de verdad, de alguna forma, perdés tu familia, perdés tu trabajo, perdés el lugar donde vivís. La sociedad es la que está equivocada acá en este caso. De hecho, creo que es bastante reciente que las mujeres se salgan, digamos, de esa invisibilidad, como vos decís, y puedan, digamos, desarrollar su vida sin tener que andar ocultando ninguna fase de su personalidad. De hecho, yo creo que sí, que durante todos los tiempos sí ha habido... hemos habido mujeres, ¿verdad?, que salimos. Ireana, por ejemplo, tiene 14 años, solo que vivimos en una sociedad que es bastante machista, que cuando te llaman para algún tema siempre llaman a organizaciones de varones, que a lo mejor es mucho más nueva, y nosotras estamos de mucho más tiempo, hacemos mucho más cosas, somos menos, notable, hacemos más, pero hasta el machismo, y nos llaman menos. Hasta ahí se nota, ¿verdad? Exactamente. O sea, el gay está por encima de la lesbiana. O cuando nosotras hacemos un trabajo, mucha gente nos dice, ¿y no trabajan también con X organización? Claro, o sea, si no están ellos, no porque, existen. o sea, si no trabajas con los hombres, o sea, no haces bien tu trabajo, una cosa así, pero a los gays no le preguntan ¿por qué no trabajan con Ireana? ¿Verdad? Sabemos que no, ¿verdad? Entonces vivimos en una sociedad machista donde hay machos en organizaciones gay también, entonces claro, no, por supuesto en todas que partes. Sí. Bueno, tengo que hacer la pausa, después vamos a hablar enseguida con Oscar. ¿Cómo se maneja, cómo se defienden los derechos de este sector que provoca esa reacción, digamos, en una sociedad, digamos, altamente conservadora y altamente prejuiciosa, porque nos educaron así, ¿verdad? Yo, mi papá que se decía progresista, yo todavía me acuerdo que cuando teníamos discusiones, te voy a poner una pollerita, o sea, una travesti era una cuestión execrable, ¿verdad? Y él no era un mal tipo, y era un tipo supuestamente progresista, pero estaba en el chip, ¿verdad? Tengo que hacer la pausa. Enseguida estamos de... Bueno, Oscar, ¿cómo manejan, digamos, este tema de este tipo de discriminación que de alguna manera se justifica desde la religión, desde la cultura? Siempre hay alguna forma de justificar esto, porque esto es una aberración de la naturaleza, ese es el discurso. Es aberrante, entonces con eso se justifica cualquier cosa. ¿Cómo manejan eso? Absolutamente. Y mira, es muy difícil, Luis, o sea, las situaciones que ya fueron descritas aquí en la conversación que se tuvo, muestran el nivel de discriminación de que cotidianamente viven las personas que tienen una condición, una orientación
sexual que socialmente no es aceptada, a veces apenas tolerada. Y ese tipo de situaciones de discriminación en términos de derechos humanos, lo que podría ser, digamos, tener mecanismos para reclamar algún tipo de atropello, algún tipo de situación que menoscabe la dignidad de la persona, hoy no tenemos. Y el no tener herramientas de ese tipo de algún modo refleja también la conciencia política que hay en torno a este tema. Eso estamos hablando de ni siquiera figuras jurídicas, Ni digamos. siquiera figuras jurídicas. Si bien el Estado, desde luego, por su constitución, por en fin las obligaciones internacionales que tiene, adquiere de por sí el deber de no discriminar, en la práctica no tiene reglamentado un procedimiento que pueda estar en la ley o en algún otro instrumento que le permita a una persona que es víctima de una situación de discriminación, por ejemplo, acudir a reclamar ese hecho y exigir algún tipo de reparación. Ese ya de por sí es un indicador y bueno, habrás visto, la audiencia es testigo de debates que son muy recientes a nivel parlamentario, con repercusión en el ámbito social, como la ley contra la violencia hacia la mujer, también la ley misma de protección contra toda forma de discriminación. Y en todos esos debates parlamentarios surge, digamos, esta noción finalmente conservadora, casi premoderna, de que hay un determinado modelo de persona, de sociedad, de familia que se debe preservar también en esos ámbitos. Y en el ámbito finalmente del Estado, en el ámbito de la discusión legislativa, si adoptamos o no una ley más garantista, más protectora, no está en discusión de si vamos a hacer una cosa u otra, vamos a cambiar o no. Ahí lo único que se plantea finalmente es el poder albergar jurídicamente al conjunto más amplio de personas, de situaciones que se pueden dar de cara a que estos problemas que hoy existen pero que están ocultos podamos poner sobre la mesa, discutirlos y trabajar entre todos. Pero ni siquiera eso se permite. Claro. O sea, y ahí tenés evidentemente como... meterlos bajo la alfombra. Absolutamente. Por ejemplo, en el último debate sobre la ley contra la violencia de género. Se quitó... Bueno, al final no fue de género, violencia contra la mujer, sí. Sí, se suprimió completamente la mención a las mujeres trans, por ejemplo. O sea, sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que no existen? O sea, claro que sí, pero sin embargo para el Parlamento eso no está. Y el lobby en ese sentido que se tiene en contra de sectores fundamentalistas, sean católicos, evangélicos, de otros sectores, es evidentemente preponderante. Claro, yo sobre ese punto nomás quería mencionar, Oscar, para que la gente entienda cómo funciona este tema de la discriminación y la intolerancia. Cuando se discutía ese tema, yo hablaba con un parlamentario y me decía, lo que pasa es que acá, si no se aclara bien, van a utilizar esta ley para protegerle a una travesti o a un trans. Y yo le digo, ¿y cuál es el problema con eso? O sea, ¿por qué es un problema que una ley pueda servir para proteger a una persona? De eso se trata, de proteger a la gente. Me dice, porque no es una mujer. ¿Y cuál es el problema con eso? Sí. Y me dice, no, pero es que si es una travesti, tiene más fuerza física. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, si el 90 y pico % se tiene que dedicar a, digamos, el trabajo sexual, obviamente están expuestas a una cantidad de peligro que tiene que ver con la violencia de género, aunque se asusten con la palabra género. Bueno, entonces, ¿por qué es malo que la ley les proteja? Sí. No, es terrible. Y además, Luis, ahí en ese punto, o sea, cuando hablamos de este tipo de leyes contra la discriminación, contra la violencia, no hablamos de leyes que van a cercenar algún derecho a algún sector ni nada, o sea, al contrario, no le quita nada a nadie. Claro. Pero aún así, no, digamos. Y es realmente muy, o sea, las consecuencias que esto tiene, lo que ya se habló aquí sobre la condición que obliga a las personas trans a dedicarse al trabajo sexual, eso tiene unas consecuencias terribles. Si uno ve el informe justamente de Panambí, que da cuenta de al menos 54, creo que son 55, ya con un caso más que se registró este año de personas que fueron víctimas de homicidios que no fueron aclarados, de personas que estaban en el trabajo sexual. Uno tiene una dimensión, digamos, extrema del problema. ¿Estamos hablando de trans? De trans, sí. 55 El informe casos. Del 2013 daba que teníamos 54 casos. Luego de este informe del 2013, todos impunes, tenemos 2 casos más que hoy. En mayo tenemos 56 casos de personas trans asesinadas en diversas formas. La gran mayoría pasó con asesinatos de crímenes de odio en calle, en zonas de trabajo sexual. Luego tenés violencia doméstica, pareja, o sea, toda una serie de asesinatos, todos impunes, ninguno esclarecido. O sea, quiero ir otra vez, Ayren, quiero que se imaginen, imagínense que Albert Einstein hubiese sido una travesti.
que a los 13 años Albert Einstein, cuando ya empezaba a desarrollar su teoría de la relatividad que cambió el mundo para siempre, él hubiese asumido una personalidad femenina. Se hubiese vestido como mujer, pero él seguía con la cabeza puesta en descomponer el fenómeno de la velocidad de la luz. Su carrera se hubiera truncado ahí. O sea, hubiese terminado en las calles de Berlín, no sé dónde era que vivió él durante su juventud, hubiese terminado en las calles alemanas vendiendo sexo, porque no iba a tener alternativas, ¿verdad? Sí. O sea, ese es el punto, ¿verdad? Cuando eliminamos la posibilidad de que estas personas puedan desarrollar una vida, porque no lo pueden hacer. O sea, aparece el joven de 13 años que se vistió de mujer, que se asumió como mujer y se acabó su vida ahí ya para la sociedad. En tu caso, Irene, ¿a los cuántos años vos, descubriste que lo tuyo era ser mujer? De los 7 años. 7 años. Sí. ¿Ya empezaste a vestirte de mujer? No me vestí porque vivía en el entorno familiar. ¿Vivías en tu casa? Claro, con mi familia. Ajá. No, de los 7 años que fui descubriendo, y una vez a los 13 años ejercí el trabajo sexual, luego ya hice mi identidad, me construí. Uno se va construyendo, se construye socialmente, ¿verdad? O sea, ¿pero alguna vez pensaste en, digamos, querías tener, no sé, quiero estudiar medicina o quiero estudiar arquitectura? No, voy a estudiar Derecho ahora. El año que viene voy a estudiar Derecho. Por supuesto que las travestis tenemos sueños, tenemos anhelos, queremos trabajar, queremos vivir. Te había preguntado una pregunta bien pelotuda, tipo Susanita, ¿verdad? De Mafalda, sí. ¿Verdad? Pero qué sé yo, vos pensaste, me quiero casar, quiero tener una familia, una casita, todas esas boludeces, ¿verdad? De la burguesía, si querés, ¿verdad? Pero, ¿te pasó eso por la cabeza? A todos creo que le pasa en un momento dado. En este momento, no. No estoy a favor del matrimonio, ¿verdad? Pero tiene que haber la opción para quien los quieran, eso sí, ¿verdad? Pero yo personalmente no, pero todas personas sueñan con sus 15 años. Yo soñaba también por mi festejo con vestido. O sea, eso pasa, a todos les pasa seguro. Pero no es no es la prioridad. En este momento lo que nosotros queremos es ser sujetas de derechos. Somos sujetas. No, claro. ¿verdad? Pero estamos no yendo a lo más básico que tiene que ver, o sea, que la gente entienda lo que supone que te privaron de todas esas, hasta el derecho de soñar, ¿verdad? Porque... Yo pienso lo más terrible que nos privaron es al desarrollo como persona, claro. ¿Verdad? Porque al negarnos estos derechos, al no poder estudiar, al no poder ejercer otro tipo de empleo, al no poder caminar por la calle porque somos violentadas física, verbal, psicológicamente. O sea, ¿te sigue pasando? Todos los días. O sea, vos al menos por la calle, alguien te grita alguna boludez. Al menos 5 mujeres trans en Paraguay sufren algún tipo de violencia todos los días. Excluida de los shopping, excluida del ámbito educativo, excluida del servicio de salud. Es terrible la situación. Y esto, que no se siga dando estas oportunidades que tengamos. Mínimamente los senadores tuvieron la oportunidad de tener, senadores y diputados, tuvieron la oportunidad de tener una herramienta para poder trabajar sobre eso y no lo quisieron. Sí, no. Entonces, yo le escuché a algún senador, no lo hizo público, ¿verdad? Pero cuando le dijeron, podemos hablar con esta gente, ya le dio, yo no voy a hablar con esa gente. Digo, qué inseguro sexualmente tiene que ser, ¿verdad? Porque ¿qué le va a hacer que hable con una trans o lo que fuera? ¿Le va a cambiar el sexo? No. Bueno, Carolina, esto que hablaba me parece que, Irene, que es muy importante. Los servicios públicos, ¿allí también se da la discriminación? Ese tema, por ejemplo, del servicio de salud, que es una cuestión clave. Sí, hay discriminación en todos los servicios y sobre todo nosotras hicimos hace unos años una investigación justamente sobre la discriminación en los servicios de salud y es el 90% de las lesbianas, y no son todas, no van a la ginecóloga porque el trato es de una forma, o sea, primero que las preguntas son totalmente heterosexuales y en el ámbito reproductivo, o sea, ¿te cuidas? Si decís no te cuidas, ¿cómo es que no te cuidas? Y entonces empieza una serie de preguntas donde la persona se siente muy cuestionada, muchas veces médicas que le han sacado a la Virgen, a Jesús, a Dios, a cualquiera, que la gente se ha ido corriendo y nunca más quiere volver a irse a un servicio de salud, ¿verdad? Ya sea público o privado. Y hay discriminaciones que están en el ámbito por ser lesbiana y otro por el hecho de ser mujer, ¿verdad? En el sector público, sobre todo, hay
el tratamiento hacia las mujeres es horrible, ¿verdad? La forma en que se le trata. Entonces las personas ya no van, o sea, las mujeres no van, las lesbianas nos vamos. Y entonces pues, hay otros tipos de problemas, como el cáncer de cuello uterino, por ejemplo, ¿verdad? Que con un simple PAC vos te podías hacer, pero dada la discriminación que es insoportable, una ya no se va. ¿Cómo se da en la práctica la discriminación? Por ejemplo, para el servicio de salud. ¿Qué cosas pasan en concreto? Bueno, y depende. Mira, yo, por ejemplo, no tengo miedo, no tengo problema porque soy una lesbiana asumida. Pero hay gente, por ejemplo, qué sé yo, una doctora le dice a una chica, bueno, que ella le dice que no se cuida y entonces le dice, ¿y por qué no te cuidas? No necesito porque soy lesbiana. Las lesbianas existen porque las madres tomaron muchos anticonceptivos en una época. O sea, un médico. Claro, el médico te trata más o menos de mutante de entrada. Exactamente. Entonces, bueno, una mutación química. Sí, entonces, bueno, por suerte en ese caso era mi compañera, entonces se levantó y se fue. Dijo, no, o sea, lo siento mucho, pero este tipo de situaciones no puedo vivir, o sea, no sabes nada, sos un burro. Pero hay un montón de gente que está expuesta a eso, ¿verdad? O expuesta a argumentos religiosos. Y hay gente que para la gente es importante, ¿verdad? También tiene su fe. Entonces, es muy importante que este tema de la discriminación se entienda y aparte que viene acompañado también de la violencia. Y hay otro tipo de discriminación que también aparte es muy violenta, que es la que se vive en el seno familiar, donde adolescentes sobre todo están muy expuestos y expuestas porque se cree que lo que te puede hacer tu mamá o tu papá o tu hermano mayor está bien, porque es tu familia. La discriminación está demasiado normalizada. O sea, si te garroteo no importa porque es tu mamá. Entonces, ese tipo de situaciones, la misma lesbiana o el chico gay no entiende que es una situación de discriminación o de violencia, porque es en el seno familiar, culpa, ¿verdad? Claro, aparte de su culpa. Claro, porque si cometió el pecado de ser... Sí, y si se denuncia, aparte que tuvimos una vez un caso muy grave que se denunció, que justamente fue llevado por CODEUPI, cuando... el fiscal da sus argumentaciones, digamos, él dice que eso debería quedarse dentro del ámbito privado y que la chica era una chiquilina insoportable que se portó mal con su familia. O sea, eso, así. ¿Verdad? Ese tipo de argumentaciones donde ese tipo de discriminación o violencia queda dentro del ámbito familiar y si se denuncia te dicen que eso es privado y que no tenés que denunciar. Entonces, cuesta muchísimo denunciar, ¿verdad? Y cuando vos hablabas también hace rato de lo de las minorías, yo no estoy de acuerdo y no creo que seamos una minoría. Lo que pasa es que si la gente te discrimina, no tenés la posibilidad de encontrar otro trabajo, como dice mi compañera Irene, te echan de los colegios, entonces te echan de donde estás viviendo. Es muy difícil, no podemos hablar de una minoría cuando la gente por miedo no está saliendo. Y lo que yo quería un poco recalcar también era que muchas veces este tipo de discriminación no se tiene tan en cuenta, pero debería tenerse muy en cuenta porque tenemos suicidios en Paraguay de personas LGBT que no son tenidos en cuenta. Entonces muchas veces nosotros podemos registrar las organizaciones civiles, las que estamos trabajando, podemos registrar, pero el Estado no lo registra de esa forma. Que no es por ser lesbiana, que se entienda, es por la discriminación. Claro, por la discriminación. Muchas veces tu familia te violenta tanto que es la que te lleva al suicidio. Claro, o sea, no es el lesbianismo lo que provoca el suicidio, el deseo de autoeliminarse. Oscar, esto se tiene que trabajar necesariamente desde el punto de vista del Estado y digamos, y de las leyes, ¿no? Porque cambiar la cultura va a llevar, vaya uno a saber cuánto tiempo, pero el Estado es el que tiene que comenzar necesariamente. Totalmente, y ahí estamos enfrentando, Luis, como que por un lado paralizaciones en algunos ámbitos, retrocesos completamente en otros, y en ese sentido, si tomamos como rango temporal, digamos, lo que fue el periodo donde se discutió el Plan Nacional de Derechos Humanos, 2008 en adelante, ese Plan Nacional de Derechos Humanos que incluía desde luego trabajar todas estas temáticas, quedó absolutamente en la nada. Todo lo que fue en términos de creación de la red de derechos humanos del Poder Ejecutivo, hoy formalmente existen las direcciones, pero con un protagonismo mínimo. Después vemos lo que es el Estado en materia de política legislativa, esto que ya se mencionó, posturas completamente contrarias, y a incluir a sectores que hoy están por fuera, digamos, de la protección de la ley.
Pero por otro lado también vemos cuestiones contradictorias. Si uno ve esto que se mencionó aquí, de repente uno ve en el Ministerio de Educación algunas conductas, digamos, o algunas prácticas estatales como de intervención positiva, o en el Ministerio de Salud, que recientemente quitó un instructivo por el cual le autoriza al personal, digamos, de los servicios a que las personas trans puedan utilizar su nombre social, por ejemplo. Claro. Es un avance respecto a... Pero por otro lado, vea, ese mismo Estado, digamos, en otro ámbito en contra de estos derechos. Si uno ve lo que es, por ejemplo, el Estado en el ámbito internacional, es terrible. O sea, en el ámbito de la OEA, Paraguay se viene oponiendo sistemáticamente a cualquier desarrollo de declaraciones en materia de protección de derechos de personas LGTBI. Entonces, bueno, o sea, ese es un escenario en el cual tenemos que movernos a pesar de eso. Hay que volver a reinstalar el debate sobre la ley contra toda forma de discriminación. Hay que profundizar el debate de la ley que protege a las mujeres contra todo tipo de violencia e incorporar, digamos, al colectivo de las mujeres trans. En fin, como la única manera de establecer un mecanismo institucional que le permita a las personas víctimas de una situación de discriminación en el futuro, por lo menos tener la posibilidad de demandar ese hecho. Hoy no se puede hacer eso, se hacen a través de otras vías y, bueno, jurídicamente se construyen procesos que no necesariamente están anclados en el hecho de la discriminación porque no hay un marco jurídico que ampare para esto. Bueno, lamentablemente se me acabó el tiempo, pero bueno, querías hacer por lo menos un pantallazo y sobre todo que la gente vaya entendiendo, más allá de las creencias religiosas, de las opiniones políticas que tengamos, las personas tienen derecho a desarrollar sus vidas sin ser discriminadas. Es una cuestión muy básica, o sea, que una persona, porque decide asumir una identidad, no sé, imagínate una cuestión más básica, que se te ocurra, es un disparate lo que te voy a decir, pero para que te pongas en el espacio, imagínate que vos sos olimpista y querés vivir tu olimpismo y el resto del lugar de tu barrio son todos cerristas. Nadie tiene derecho, vos podés andar con tu camiseta de Olimpia y nadie te va a decir nada, ¿verdad? Tendría que ser así. Pero ¿qué pasa si porque tenés la remera así alguien cree que tiene el derecho a tirarte una piedra? Es un disparate, pero es lo que está viviendo esta gente. Y es tremendo. Yo les agradezco muchísimo, ¿eh? A mí me gustaría dejar estos números para que la gente llame. Sabemos que cuando... Bueno, que mucha gente necesita, muchas veces, mucha gente ha cambiado de forma de pensar, mamá, papá, gente que se ha ido a hablar con nosotras, porque hay veces que hay un desconocimiento. Entonces, cuando la familia se acerca, es una forma de querer también ayudar, ¿verdad? Muchas veces no se entiende. Desde Aireana también nosotras estamos abiertas a ir a cualquier colegio, cualquier institución, de forma gratuita, a dar capacitación, porque sabemos que es un tema que mucha gente, por desconocimiento, discrimina. Así que estamos abiertas a eso. Entonces, quiero dejar estos números que es de nuestra línea de Ogendú, de atención gratuita. Dejé unos spots si quieren pasar la producción. Te dejo también la libretita de regalo. Y entonces, para que la gente llame, que tiene un lugar donde llamar y aunque no tengamos leyes, hay siempre alguna forma desde la institución, desde nuestra organización, que podemos buscar estrategias para tratar de ir solucionando o tener otras opciones. Que la gente no está sola, eso tiene que saber. Gracias por haber estado. Breve pausa, enseguida vamos a hablar también con la gente de Somos Gay. Ya volvemos. Bueno, y en Tigo trabajamos cada día y en todo momento para estar de tu lado, porque queremos que estés siempre conectado. Por eso ahora todas tus minicargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos a tu medida para que estés siempre comunicado. En Tigo trabajamos para estar de tu lado, porque en Tigo el centro sos vos. Gracias a la gente de Tigo que nos apoya siempre. Bueno, les cuento, estoy en la segunda parte del programa. Están conmigo Sofía Gamarra. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias, igualmente. Y estoy también con Sergio López. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Bueno, ambos son de la organización Somos Gay. Y antes de hablar, digamos, de siempre el tema de la discriminación, quiero ir directamente a una campaña que están lanzando. El Día de la Lucha contra el VIH, que acá hay un lazo rojo que se va a usar, que hay que usar ya en la semana. El día es el 1 de diciembre. El 1 de diciembre. Sí, el 1 de diciembre de todos los años desde 1988 se recuerda y se conmemora a nivel mundial el Día Mundial de Lucha contra el VIH-Sida.
principalmente como una fecha que nuclea no solamente a socios estratégicos de las Naciones Unidas, a los países, gobiernos y otros actores de sociedad civil, en la conmemoración del día de por sí, sino también para celebrar un poco, en la medida de lo que se pueda, los avances que se estuvieron dando, principalmente en los últimos 10 y 5 años claro, de investigaciones y demás. Claro, Entonces, hay que decir que hoy el VIH no es una enfermedad letal. Para nada. Es una enfermedad, digamos, se convive con la enfermedad. Exactamente, sí. Es una enfermedad, se considera ahora mismo como una enfermedad crónica como la diabetes. De hecho, mucha de la mortalidad ligada al VIH se dejó atrás hace muchos años, ya con todos los avances científicos. Entonces, para nada se considera como una enfermedad letal o nada. Claro. Esto es muy importante, sobre todo para ir desmitificando un poco el tema del portador, digamos, del virus, que tipo lleva una vida absolutamente normal, como cualquier persona que tenga una enfermedad crónica como el diabético, mientras que se esté tratando, digamos, no tiene por qué desmejorar su salud. Por supuesto que siempre va a tener que cuidarse. Y hay una aplicación, me estabas diciendo, Así es, con relación justamente a esto. Sí, en el marco de la Semana del Lazo Rojo, Somos Gay, en colaboración con el Ministerio de Salud y el Pronacida, desarrollamos una aplicación móvil que principalmente la intención de esta aplicación llamada X es hacer una extensión de otro de los materiales informativos que ya tenemos desarrollados en Somos Gay y dar como una bandeja de opciones mucho más amplia sobre informaciones no solamente relacionadas a VIH, a bienestar, a salud sexual, sino también un componente muy grande de geolocalización de servicios de salud en los cuales yo puedo acceder gratuitamente y de manera instantánea a los análisis, a las pruebas de VIH que son rápidas y gratuitas para todas las personas. O sea, a cualquiera que tenga dudas, sospechas de que pudo haber eventualmente contraído la enfermedad o el virus, sí. Digamos, con esta aplicación sabe dónde se puede hacer el análisis de forma gratuita y con la confidencialidad que corresponde, obviamente. Exactamente, sí, la aplicación X, no sé si mostramos en pantalla. A ver, ¿podemos ver eso? Sí, la aplicación X es una aplicación que se ahí está la cámara. A ver, acá, que se está lanzando este sábado en el marco también de las actividades de la Semana Lazo Rojo. Y como verán, tiene un menú bastante interesante con opciones de noticias, no solamente, como mencionaba, son informaciones sobre salud sexual y VIH, sino turnos médicos que se pueden agendar directamente desde la aplicación. Ahora mismo está disponible para la clínica Coimbaé de Somos Gay, que es la que tenemos instalada ahora mismo. Pero la idea es tener estos centros y estos centros de salud habilitados para agendamientos de turnos médicos directamente desde la aplicación para cualquier persona. Esta aplicación ya está disponible ahora mismo en el Play Store de Android. Estamos trabajando para la versión de iOS y ya se puede descargar automáticamente ahora y acceder directamente a todas las informaciones, a las últimas noticias, no solamente a los avances científicos con relación a investigaciones sobre temas de VIH, sino otros puntos de entretenimiento, lugares gay-friendly, ¿verdad? La idea es no dar el enfoque de una aplicación solamente para informaciones de salud sexual o de VIH, sino dar a conocer un montón de estrategias que estamos abarcando desde Somos Gay para sumar a más personas a estas iniciativas, ¿verdad? No solamente lo de los turnos médicos, sino otro componente muy importante de sentirse bien, qué hacer en casos de casos de bullying, cómo denunciar, en dónde, ¿verdad? En caso de que te sientas solo, sola, cómo acudir a redes de apoyo, ¿verdad? Temas específicos sobre personas LGBT, sobre cómo vivir, cómo salir del closet con la familia y principalmente todo lo que está disponible ahora mismo en el mundo se podrá leer en español en Paraguay desde esta aplicación X. Sofía, supongo yo que todavía mucha gente acudirá a ustedes para ver cómo hacen para asumir su condición y sobre todo su orientación sexual y sobre todo cómo manejar esto con la familia, porque para muchos sigue siendo eso toda una tragedia, ¿no? Sí, claro que sí. Nosotros siempre hacemos los acompañamientos a las personas que vienen a solicitar ayuda, ¿verdad? Inclusive tenemos el servicio de atención psicológica gratuita, completamente gratuita, ¿verdad? Los martes y miércoles con la licenciada Yolanda Mujica. De igual manera, los casos urgentes siempre estamos ya sea acompañando casos de situaciones de jóvenes que se les echó de sus casas, de situaciones de discriminación laboral, diversas situaciones que siempre estamos nosotros para brindar el apoyo y el soporte necesario. Vamos a hablar enseguida, tengo que hacer la pausa, ¿verdad? Después vamos a tener un bloque más largo. ¿Cuál es la situación hoy de la comunidad gay? ¿Se avanzó, no se avanzó?
digamos, hay mayor aceptación en los lugares de trabajo. Vamos a hablar de todo eso, un poco de cuál es la situación en la que vive hoy y no sé si hay números de qué porcentaje de la población. ¿Que es gay o que vive con VIH? Bueno, no, con el tema de VIH, sí. Para cerrar esto, ¿hay un dato? Según los datos oficiales del Pronacida, hasta la fecha tenemos en el año 2016 alrededor de 1.200 personas diagnosticadas, pero se considera que por las diversas barreras de acceso al diagnóstico, ese número en realidad se incrementa en la realidad, ¿verdad? Pero es un número estimado. Actualmente nosotros consideramos que alrededor de 15.000 a 17.000 personas viven con VIH en Paraguay. En Paraguay. Sí, pero solamente los datos oficiales... Serían los datos nuevos de este año, son los casos nuevos de este año. Son 1.272 nuevos casos de VIH desde enero de 2016 hasta octubre, que son los casos pero el total sería... El total actual son registrados, serían 15.000 casos, ¿verdad? Registrados por el Pronacida, pero se supone que... hay una hipótesis de que serían 17.000 a 20.000 casos Eso totales. Es mucho poco para lo que normalmente se da en los países latinoamericanos. Para la densidad poblacional de Paraguay realmente no es un número alarmante de por sí solo, pero definitivamente demuestra que hay una falla en el acceso a sistemas de salud, a servicios de diagnóstico. A la prevención. Y principalmente no que esas barreras existen de por sí solas, sino están directamente ligadas con el estigma, con la discriminación que se sufre en los servicios de salud, principalmente porque está muy ligado el hecho de vivir con VIH y en particular siendo los hombres gays bastante afectados por la epidemia en Paraguay, siempre está bastante relacionado eso. Entonces no es una persona que solamente vive con VIH, sino también es una persona que vive con VIH, que es gay, que trabaja, que estudia, con todas las diversas dificultades que eso se plantea al hacerlo público y al asumir el estado serológico de por sí. Pero ese es como el estado actual. Se pueden considerar algunos avances y definitivamente un cambio cultural que no se puede obviar, o sea, es definitivamente notable que hay una mayor apertura, pero definitivamente hay algunos temas estructurales y unas barreras más estructurales de la sociedad, de nuestra cultura, que todavía dificultan este acceso a los servicios de salud y a otros que garantizan estos derechos humanos básicos, como el acceso a la salud, a la educación y a la información, ¿no? Lo vamos a hablar enseguida con más detalles. Tenemos que hacer la pausa brevísima y ya volver. Bueno, conviene recordar que el VIH no es una enfermedad que afecte a un sector, digamos, con una determinada definición sexual, sino, recién me estabas diciendo fuera del micrófono, en África hay más mujeres y niñas por los casos de abuso sexual, pero en América Latina, me decías, son más hombres gay. Así es, sí. Tenemos como, el año pasado, según los datos de ONUCIDA, el Sistema Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH, se estableció que hubo como 100.000 nuevas infecciones en el 2015. De esas 100.000 infecciones en toda la región, alrededor del 70% son concentradas en las poblaciones claves, como mencionaba, en los varones gays, en las mujeres trans, trabajadoras sexuales y otros usuarios de drogas, ¿verdad? Por las vías de transmisión y por las particularidades de estas comunidades, ¿verdad? Y el estigma y la discriminación ligados a ellas, ¿verdad? En Paraguay en particular tenemos el estimado de que alrededor de 68 a 70% de los casos registrados están registrados en hombres y entre estos 70%, un estimado de 70% registrados en hombres, alrededor de 50 de ellos son entre hombres entre 20 y 34 años, lo que definitivamente establece y nos da una clara pauta de que la epidemia de VIH en Paraguay sigue siendo gay, sigue siendo trans, pobre, que no accede a servicios y que tiene definitivamente una variable joven muy fuerte. La epidemia en Paraguay sigue siendo una epidemia joven, como decía, y de ahí es que también estamos instando a otras estrategias que sumen a generar más conciencia, información y diseminación de información principalmente científica y basada en evidencia, ¿verdad? De ahí las estrategias distintas como las revistas, los materiales, mismo la aplicación X que estamos lanzando esta semana, vienen con la intención de disipar no solamente esas dudas, sino también brindar todas las herramientas que están disponibles ahora mismo para las personas, no solamente para acceder a un diagnóstico oportuno, que significa hacerme el test regularmente por lo menos 3 veces al año,
conocer mi estado de salud y en el caso de que viva con VIH y que mi diagnóstico sea positivo para VIH, iniciar tratamiento lo antes posible. Claro, y que tenga, digamos, los retrovirales y toda Exactamente, la medicina sí, que hoy que eso, está disponible. Sí, por nuestra legislación en Paraguay nosotros tenemos garantizado por ley el acceso a tratamiento para todas las personas que necesitan, ¿verdad? A diferencia de otros países que están ahora mismo en desventaja en esos temas, favorablemente en Paraguay tenemos garantizado por ley el acceso a tratamiento. Sin embargo, lo que notamos de vuelta es una barrera súper grande en conocer el estado serológico. Que eso significa, está ligado directamente a hacerse el test de VIH. Es la única forma 100%... Es como miedo todavía, ¿eh? Sí, está muy ligado el miedo, el estigma a vivir con VIH, ¿verdad? Principalmente, como mencionaba, para los hombres gay en particular, es un doble estigma vivir con VIH por esa doble barrera de estigma y discriminación que sufrimos en lo social, ¿verdad? Y en lo social, no solamente en el ámbito público o en la cosa pública, sino que empieza en la familia, en lo educativo, y de ahí se va. Ahora, Sofía, ¿cambió en algo el tema de la estigmatización del gay y la lesbiana en los últimos, no sé, 10 años o seguimos con la misma sociedad? Mira, yo te digo, en el ambiente de la comunicación es como que más favorable para que hombres o mujeres, digamos, vivan su sexualidad, si querés, de manera más abierta, ¿verdad? Entonces, uno identifica más más fácilmente a personas que pertenecen al colectivo gay o de lesbianas, ¿verdad? Sí. Pero igual subyace en estos lugares que supuestamente son más progresistas la chanza, la cargada, que es una forma de estigmatización, aunque no lo digamos, ¿verdad? Aunque sea una cuestión supuestamente humorística, pero está ahí. Sí, claro. Sí. Nosotros vemos ciertos avances o sea, nosotros siempre partimos de lo que la principal forma de conocer nuestro estado serológico es hacerse la prueba de VIH, ¿verdad? Entonces, Sergio. Sí, la idea un poco de reafirmar la necesidad de acceder a diagnóstico y demás, no solamente ligado a VIH, sino también a otros tipos de servicios de salud, de orientación, de acompañamiento, de atención, ¿verdad? Como decía Sofía anteriormente, psicológico. Esos indicadores y el ver que haya más personas accediendo a estos servicios, notamos que es un indicador de que definitivamente se están cambiando las cosas. En los últimos 10 años notamos por la cantidad de gente que asiste o que manifiesta o que se relaciona desde redes sociales o desde presencia física, en los besatones, en las marchas del orgullo que tenemos. Notamos un incremento de gente que da como esa presencia física, pero más allá de eso lo que notamos que va cambiando rápidamente es la percepción dentro de las familias sobre el tema, ¿verdad? Debido también diría como uno de los indicadores buenos del trabajo de Somos Gay, el hecho de instalar la discusión sobre las familias, que definitivamente siguen siendo la base de la sociedad, son el primer círculo social, ¿verdad? Ahora, te pregunto esto, Sergio, esta es una discusión que he tenido con varios amigos sobre la forma en que todavía se sigue enfocando digamos, el plan para visualizar el problema. Yo entiendo, por ejemplo, que el tema del besatón tenía un objetivo de generar una reacción, ¿verdad? Sí, había una cuestión exagerada, teatral allí, ¿verdad? Que buscaba generar reacción. Ok, creo que la reacción se ha dado. Sí. El siguiente paso sería que la sociedad reconozca a las personas que tienen una definición sexual, fuera cual fuera, sin hacer ningún tipo de diferenciación, ¿verdad? Es muy difícil hacer eso cuando todavía está caricaturizada la persona. Si hablemos de la travesti y aparece o semidesnuda o haciendo, digamos, cierto escándalo, y esto lo he criticado, inclusive lo he escrito alguna vez, hay muchos gays que en televisión hace el personaje de gay y lo hace exagerado, lo convierte en una caricatura, en una parodia de sí mismo, ¿verdad? Lo cual me parece que poco colabora para que se sumen a la sociedad como persona, como cualquier otra. Sí, definitivamente entendiendo que la sociedad todavía ve mucho, o sea, más allá de la binariedad en la que ve los roles de varón-mujer, ¿verdad? Sí, definitivamente hay un problema y, qué sé yo, los paraguayos, a pesar de que celebramos mucho la diversidad de nuestra gente y de nuestra cultura, todavía, como decís, mitificamos mucho otros tipos de diversidades y en ese tipo de diversidades entra la diversidad de expresiones, ¿verdad? Definitivamente hay muchos tipos de expresiones de la sexualidad, de la orientación, de la personalidad misma,
Pero lo que sí notamos es que en estas discusiones, en instalar estos debates en el plano social, se puede tener definitivamente otros actores, así como tenés una mayoría capaz de gente que critica esos temas, tenés ahora mismo en 2016 una casi igual, casi el mismo balance de gente que responde a eso diciendo no, qué sé yo, todos tenemos derecho a expresarnos libremente. Sí, no, yo y creo que ha aumentado enormemente. Exactamente, sí. Significativamente, digamos, la cantidad de gente que sí, mismo en dejó los prejuicios de lado. Sí, mismo en esta época del año en la que notamos también bueno, en particular Somos Gays está instalando varias actividades, no solamente en el marco de la Semana de Lazo Rojo, sino otras que vienen sosteniéndose a lo largo del año, ¿verdad? Y en particular este año notamos que hubo también un incremento de gente que accede no solamente a los servicios de salud que brinda de la clínica Quimbae, sino también a otros de referencia, como mencionaba, de acompañamiento, ¿verdad? Grupos de jóvenes que se reúnen y otros tipos de organizaciones o de grupos organizados que dan ya respuesta a esos tabúes o a esos mitos que se quedó históricamente ligado a la homosexualidad o a la comunidad LGBT o mismo, como decía, al tema del VIH, que para nuestra comunidad está aún bastante ligada. Claro. Se me fue el tiempo, ¿verdad? Bueno, ahí me están discriminando, ya me mostraron el cartelito. Sofía y Sergio, yo les agradezco muchísimo que hayan estado hoy. Creo que esto es muy importante. Usen la aplicación los jóvenes y las jovencitas que sientan que están en una situación especial, busquen información. Sí, por favor. Sí, descarguen. Sí. Antes de cerrar, ¿verdad? Sí. Queríamos contar que el jueves 1 de diciembre a las 11:30 horas vamos a estar firmando con el intendente de la ciudad de Asunción, Mario Ferreiro, ¿verdad? El Acuerdo de París. ¿Verdad? El Acuerdo de París consiste en el compromiso de la ciudad de Asunción de sumarse a las distintas ciudades alrededor del mundo a acabar con la epidemia del VIH para el 2030. Ah, qué bien. Entonces, qué bien. Sí, es una firma histórica, es la declaración del Acuerdo de París. París se ha sumado como la primera ciudad en el 2014 en decir la ciudad y todos los esfuerzos estratégicos de la ciudad, así como se recolecta basura, así como se prestan otros servicios públicos, va a abocar todas sus estrategias a eliminar la epidemia de VIH como un problema de salud pública para el 2030. Bueno. Esta semana estaremos también teniendo el acto de conmemoración en la Manzana de la Ribera este jueves a partir de las 19 horas. Y más allá de eso, también invitamos a todas las personas a seguir descargando la aplicación, a acceder a toda la información que necesiten y a pasar a retirar su lazo rojo de Somos Gays si quieren. Perfecto. Dale, Che, gracias. Muchas gracias, Luis, gracias. por el espacio. Muchísimas gracias. Con esto nosotros estamos cerrando. Hablen del tema, señores. Es tan viejo como la humanidad. Forma parte de, digamos, esa particular forma que tenemos los seres humanos de vivir nuestras vidas. Hay tanta variedad. Qué aburrido sería si todos fuéramos iguales, ¿verdad? Háblenlo. Que tengan un feliz resto de jornada. Nos encontramos el próximo martes. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.